sigue la W, una buena noticia, gracias por sintonizarnos y ya, si usted es trabajador estatal, si usted es contratista, conéctese ya a nuestro YouTube Live porque llegó el momento, Paola, de resolver las preguntas, las inquietudes que hay, así que los vamos a estar leyendo en el chat del YouTube Live, conéctese, búsquenos como W Radio Colombia, estamos en vivo. Vamos, Paola, con sus invitados, una buena noticia que muchos dicen que puede no serlo tanto. Sí, señor Juan Pablo, pues es que recordemos que antes de finalizar el año 2022, exactamente en diciembre 29 del año pasado, Función Pública emitió una circular conjunta, ya mismo la vamos a ver para que recordemos qué fue lo que dijo esa entidad frente al tema de empezar ese plan de formalización de empleo público, que es lo que quiere este gobierno. Recuerde usted que también hace un mes, casi 2 meses, hablamos con el director de Función Pública aquí y nos dijo que el gobierno iba a empezar a hacer una formalización del empleo porque hay miles de contratistas, de personas que trabajan mejor bajo los contratos de prestación de servicios y pues que así se afecta mucho tanto la calidad como el tema laboral para todas estas personas. En esa circular entonces se estableció que las entidades, tanto del orden nacional como del orden territorial, tenían 4 meses para empezar a hacer esa transición, crear plantas temporales y por ende hacer entonces los nuevos contratos de prestación de servicios para solo 4 meses, estos primeros 4 meses de manera de este año. Después de eso se sacó un comunicado y una nueva o un pronunciamiento de Función Pública aclaratorio en donde pues se dijo que los contratos pueden exceder incluso hasta 2 meses más, pueden exceder esos 4 meses, siempre y cuando se precisen las razones que justifiquen la fijación de un plazo mayor. En esa circular aclaratoria que estamos viendo aquí, pues también se dijo eso por parte de Función Pública. Y es que en medio de esta polémica que se ha causado por esta circular, pues también se pronunció la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, quien le mandó una carta a Vladimir Pues Fernández, un el poquito secretario. brava, ¿no? Porque Sí, señor. se la saltaron, palabras más, palabras menos, ¿no? Sí, y pues ella además dijo que esto va a generar un traumatismo, un gran problema para el Estado, porque primero pues es muy poco el tiempo para crear esas plantas personales y segundo pues se van a quedar muchísimas personas, es que estamos hablando de miles, Juan Pablo, de contratistas que No, hoy tiene el perdóneme, Estado por prestación de Paola, servicios. miles, casi estamos hablando de 1 millón y yo sé que Sí, estamos hablando de casi, no, 900.000 claro, personas que están es que es con esa mucha, figura. mucha gente. Don César Manrique, que ya nos ha acompañado aquí, pues nos ha dado esa cifra que a mí siempre me parece abrumadora, porque Sí, entonces, en este instante, este segmento, Paola, es para hablarle a 900.000 personas que están sí, señor. pegadas del techo arrancando este 2023. Y bueno, después de toda esta polémica también ha surgido un derecho de petición que envió la representante a la Cámara, Katy Jubinado. Ya vamos a ver también los trinos en los que ella explica qué es lo que pide, pues es pidiéndole a Función Pública que aclare el alcance de esta circular, porque hay otro problemita, Juan Pablo, y es que resulta que este año estamos también en elecciones, Mm, entonces puede haber un conflicto porque los entes territoriales, tanto en municipios como en departamentos, no pueden cambiar sus nóminas 4 meses antes de los procesos electorales y porque entra la ley de garantías y entonces aquí es donde uno se pregunta qué va a pasar. Quiero saludar justamente hasta ahora a la representante Katy Jubinao que nos acompaña, quien sigue la W, para que nos explique pues más a fondo qué fue lo que le pidió a Función Pública, cuáles son sus preocupaciones. Representante, bienvenida. Paola, un feliz 2023 para ti, para Juan Pablo, para todos en la W y por supuesto para los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan. Nosotros tenemos unas preocupaciones con mi equipo eh, porque se trata es de revisar que la buena noticia de que este gobierno reconozca el problema de que los contratos de prestación de servicios se han vuelto un problema de empleo estructural en el Estado, que las diversas entidades vienen abusando de esta figura, todo el asunto, por ejemplo, de las nóminas paralelas, de las famosas corbatas, que a veces sabemos que existen, que son personas que simplemente se les da un contrato por conexiones políticas y que nunca van a trabajar, que presentan informes, digamos, que no tienen casi que ningún contenido. Claramente eso es un problema, sin mencionar el tema de los derechos laborales que implica el contrato de prestación de servicio que tiene
digamos, una menor nivel de garantías en términos de derecho, no tienen prestaciones sociales, los contratistas no tienen cesantías, no tienen vacaciones, cosas mínimas que deberían tener. Entonces, no se trata de decir que la intención del gobierno de Gustavo Petro de reconocer ese gravísimo problema y de buscar una solución definitiva y estructural esté mal. Por supuesto que no. Yo saludo esa buena intención y eso es lo correcto. Además, es una promesa del presidente Petro en campaña y por supuesto que él le tiene que dar cumplimiento a lo que le prometió a los colombianos. Aquí la preocupación se trata de el cómo, sobre todo porque están estableciendo unas disposiciones en unas circulares que para empezar tienen problemas de legalidad. Estas circulares violan el principio de descentralización, de autonomía territorial, por ejemplo. Estas circulares no pueden ser vinculantes para los municipios del país. Establecen un plazo máximo de 4 meses que nadie sabe de dónde salió. Esa es una de las cosas que yo pregunto en la petición que formalmente hemos radicado ante la función pública y ante el doctor Manrique. Explíquenos de dónde sale el parámetro de 4 meses para todos los contratos de prestación de servicios, cuando sabemos que el tiempo de duración de un contrato de prestación de servicios obedece al principio de planeación y que bajo ese principio de planeación es que el ente territorial tiene que especificar la necesidad de ese contrato y la naturaleza de ese contrato, y eso es lo que dicta cuánto dura. Si dura 4 meses, si dura 6 meses, si dura 10 meses, si dura un año. De manera que para nosotros es absolutamente ilegal establecer un parámetro general de 4 meses para todos los contratos, porque además eso no está previsto en la ley. El tema del empleo público, de la carrera administrativa, de las plantas temporales, de los estudios para hacer ampliaciones de planta, Sí. todo eso está regulado desde la Constitución hacia abajo. Y esta circular contraría inclusive la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha dicho que la regulación por parte del Ejecutivo que se haga sobre modalidades de contratación, sobre el Estatuto de Contratación Pública, que es la Ley 80, tiene unos límites. No puede el Ejecutivo sustituir al legislador, es decir, no puede sustituir al Congreso. Y aquí lo Sí. que están haciendo circular es eso justamente. Entonces, saludamos la intención de formalizar el empleo público. Ese debe ser el horizonte, por supuesto, pero no entendemos por qué con unas circulares se quiere dar, digamos, una disposición vinculante que es posiblemente ilegal, además estableciendo unos parámetros que no sabemos de dónde salen y que no tienen ninguna relación. Yo no encuentro la relación entre la necesidad de Representante. formalizar el empleo y hacer los Sí. estudios y que tengan máximo 4 meses. Bueno, usted ya nos explica ahí de forma muy clara el tema de las implicaciones y lo que usted considera que es ilegal de estas circulares que ha emitido Función Pública. Pero hay otro punto que llama mucho la atención en este hilo que usted ha publicado a través de su cuenta de Twitter, y es que dice que no debería liderar todo este proceso de formalización laboral en el Estado una persona como el señor César Manrique, quien pues ya recordamos todos, incluso aquí en Sigue la W lo comentamos, que fue condenado por actos de corrupción en la administración a la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro. ¿Qué es lo que a usted le preocupa frente al perfil de César Manrique bajo la dirección de, o al frente de la dirección de Función Pública? No, pues yo creo ciertamente que el doctor Manrique, digamos, respetando la presunción de inocencia, por supuesto, porque el fallo en primera instancia por presuntos actos de corrupción fue revocado por un tecnicismo legal, pero el juicio sigue y el proceso sigue en fiscalía. Yo creo que esos cuestionamientos y esos procesos que le enfrentan de la justicia por el tema, recordemos, de la fallida compra de motos eléctricas en Bogotá. Recordemos que allí la justicia logró probar que hubo una celebración indebida de contratos, la Contraloría probó el detrimento patrimonial, el señor efectivamente fue condenado, de nuevo, por un tecnicismo se le revocó el fallo, pero ese proceso sigue. Yo no creo que sea la persona que pueda generar la confianza y la legitimidad para adelantar este proceso. Esto es una causa muy importante del gobierno de Gustavo Petro. Se trata del plan de formalización de empleo público, algo que ningún presidente había reconocido, algo que ningún gobierno se había tomado en serio. Y es un proceso que requiere toda la técnica. Estamos hablando de nuevo de un tema que es jurídicamente complejo. Estamos hablando de casi 1 millón de contratistas que actualmente están trabajando para el Estado en esa modalidad.
Aquí no podemos improvisar, aquí no podemos jugar con familias enteras cuyo único ingreso laboral es el contrato de prestación de servicios que tienen con el Estado o los varios contratos, porque además esta disposición de manera también absolutamente ilegal dispone que quienes tengan un contrato con el Estado no pueden tener otro, y eso no tiene ningún sentido para ciertos oficios o profesiones, por ejemplo las consultorías, por ejemplo las asesorías especializadas. Entonces aquí lo que parece es haber una improvisación. Aquí yo lo que veo es que el señor Manrique no está teniendo el conocimiento, no está siguiendo, digamos, el proceso con la suficiente planeación, la suficiente idoneidad para que esto salga bien. Imagínese usted, como decían ustedes ahorita, que en pleno año electoral, como lo es 2023, esto sea mal utilizado por algunos gobernantes en los territorios. Imagínense ustedes, alcaldes y gobernadores, haciendo mal uso y aprovechando esta circular de los 4 meses para básicamente chantajear a la gente, para tomar cierta orientación política, para esto se puede prestar para todo tipo de dinámicas politiqueras, ni qué decir, se podría prestar también para demandas de todos estos centenares de miles de contratistas que sin Pero, ninguna sí, disposición pero venga, legal sí, pero van a venga, poner. ahí sí tengo que detenerlo un segundo, representante, y ya vamos a saludar a don César Manrique, que nos va a resolver esta y otras preguntas, pero, representante, ¿y a usted no le parece que de todas formas sí está mal que personas puedan tener 2, 3, 4 contratos, en algunas ocasiones contratos por montos bien altos, cuando el desempleo está como está en Colombia? ¿No cree que eso sí por lo menos es tratar de buscar una forma de repartir mejor la contratación en el Estado y la vinculación a través de este tipo de medios para más colombianos, y no que muchas veces el recomendado de un político reciba un contrato en un lado, un contrato en otro lado, un contrato en otro lado, dejando sin oportunidad a otros? Sin duda, Juan Pablo, pero es que ese no es un problema de la ley, eso es un problema de la politiquería de los entes territoriales, eso es un problema del mal uso de Claro, pero alcaldes y si no se prohíbe, entonces, ¿qué pasa? Lo seguirán haciendo. porque en los casos en los que la ley prevé necesario, entonces también se va a detener. Eso es tan sencillo como decirle que, por ejemplo, un PhD que me escribió del ICA, que tiene un contrato por prestación de servicios al año, y él ya viene trabajando hace varios años en el ICA y tenía contratos a 12 meses, ahora, por culpa de la mala utilización de los politiqueros con los contratos de prestación de servicios, sale perjudicado el señor doctor, que es una persona formada técnica en el ICA, por cuenta de esta nueva Mm, disposición. Es que Sí. por eso es que las cosas no se pueden, digamos, hacer de manera improvisada. Por supuesto que hay un mal uso de los contratos de prestación de servicios. Por supuesto que toda la vida se han prestado para politiquería. Pero lo que no puede pasar es que con una disposición todavía más absurda promovamos aún más politiquería de lo que ya hay. Y yo le quiero decir una cosa, es falso, y a mí esto me parece deshonesto y me parece grave, ilusionar a los actuales contratistas de prestación de servicios diciéndole que el gesto de los contratos de 4 meses es porque se les va a formalizar. Eso es mentira y le voy a decir por qué. Porque la ley prevé Sí, que los primeros a ocupar nuevas plantas, bien sean temporales, sí, las ampliaciones de planta, los nuevos cargos, sí. deben ser personas que ya vienen en lista de elegibles Venga, dentro de la carrera hagamos, administrativa. hagamos algo, representante. Voy de una con César Manrique. Él es el director del Departamento de Función Pública. Doctor Manrique, buenas tardes. Bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, Juan Pablo. Un saludo muy especial a Paola Ochoa y a la representante Caterina Ochoa. Herrera. Herrera mejor que Herrera. Ochoa. Pues ese es el apellido de mi colega Paola. Hay otra Muy Paola bien, Ochoa muchas en otro gracias. medio, pero esta es Herrera. Y Óigame, muy bien. don César, Y un resuélvanos saludo de una muy vez la especial inquietud. a la representante Sí, Caterina Minao. bien. Director César Manrique, resuélvanos de una vez por todas la inquietud. Si yo hoy soy contratista, no sé, de cualquier entidad del Estado, voy a tratar de decir cualquiera que resulte además bastante ajena a su sector. Digamos, soy contratista en la Superintendencia de Industria y Comercio. Y de todas formas estoy haciendo labor misional. Yo tengo la garantía
de que pasados esos 4 meses a mí me van a contratar, así sea en la planta temporal de la superintendencia? Bueno, mire, Ay, pero yo, hablemos con yo- franqueza, doctor Manrique, porque es que no, ya se con lo toda dije, lo franqueza, dijimos al comienzo, esto es 1 millón de colombianos preocupados. 1 millón. de acuerdo. Mire, yo lo primero que quiero señalar con todo el respeto es que, digamos, aquí se están confundiendo una serie de temas, inclusive temas personales, y que realmente ese, digamos, este debate no puede tener estas dimensiones. Yo no, digamos, se han dicho 5 o 6 cosas que jamás nosotros las hemos dicho desde la función pública, no lo dice la resolución, no se plantea. Lo primero que quiero, y yo sí le pido con todo el respeto, Juan Pablo, que me lo permita hacer, es decir lo siguiente. A mí no, el Tribunal Superior de la Sala Penal de, de Bogotá no anuló una sentencia por un tecnicismo jurídico. Yo le solicitaría muy respetuosamente a la representante que por favor vaya a la sentencia, yo con el mayor gusto, si usted quiere, se la envío, y no fue por un tecnicismo jurídico, fue por violación al derecho a la defensa, por falsa apreciación de pruebas y por violación al debido proceso. Eso no es ningún tecnicismo jurídico, representante. Segundo, cuando usted dice que la Contraloría probó el detrimento patrimonial, eso es falso, representante. Le voy a enviar las sentencias de la Contraloría de hace más de 4 años, donde me absolvió y no hubo ninguna responsabilidad patrimonial de parte mía. Todos los órganos de control en este tema de las motos eléctricas, donde también fue denunciado el entonces alcalde Gustavo Petro Urrego, que fue por una persecución de los órganos de control de ese momento en el Distrito Capital, fallaron en favor Pero de ese. venga, pero en ese sentido, No, don César, no, es que voy a puntualizar esto porque es que yo me quedo sin tiempo y estoy también, tengo aquí en la sala de espera al senador Roy Barreras. ok, ¿Hay bueno, muy fallo bien. judicial absolutorio a favor suyo en el caso del Fondo de Seguridad? No es absolutorio. Anularon un fallo de Por primera eso, instancia. lo cual significa que hoy día el proceso sigue. Exactamente. Eso, Pero lo que hay que pero eso es muy, aclarar, no, pero eso es muy importante, don César, porque es que una cosa es que uno lo absuelvan, una cosa es que uno lo condenen, u otra cosa es que el proceso siga. Y que En lo este anulen ok, por caso, un error. por supuesto, en este caso la presunción de inocencia prevalece, pero no podemos decir que su caso está cerrado. no, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que todos el órgano de control que dio el trámite a ese proceso que fue la Contraloría Distrital ya falló en favor mío. La personería falló en favor mío. El Tribunal Superior Administrativo de Cundinamarca, donde se presentó una demanda diciendo que el contrato se había desarrollado ilegalmente, dijo que no era cierto que se hubiera desarrollado legalmente, sino que se tenía la facultad para hacerlo porque era contratación directa, y ahí están los fallos. Doctor Manrique, quiero que volvamos al tema de esta circular que está preocupando tanto a los contratistas del Estado y que ya hemos dicho pues son más de 900.000 personas. Hay dos cosas que plantea la representante Catherine Jubinado y que pueden generar un problema para el Estado y que tienen que ver con la ilegalidad de estos procesos, porque ustedes están incluyendo en esta circular a los entes territoriales, a los departamentos y municipios. ¿Por qué si ellos tienen autonomía en este tipo de temas? Sí, mire, también quiero decirlo con todo respeto, mire, no, digamos, yo no puedo aquí ante los oyentes de ustedes y en esta cadena radial decir que yo puedo determinar la legalidad o no ilegalidad de las resoluciones. Por supuesto, mi conocimiento jurídico, mi experticia de más de 32 años como profesor universitario, estoy totalmente convencido de la legalidad de las resoluciones. Pero eso no lo puedo decir yo, ni lo puede decir la representante, ni lo puede decir un periodista. Eso lo tiene que decir los operadores de justicia en Colombia. Yo lo que le puedo decir es que la autonomía municipal no se violenta cuando un órgano del orden nacional nos plantea que por orden constitucional se tiene que trazar la política pública del empleo en Colombia, del empleo público, que es otra, digamos, es otra distorsión que hay cuando se plantean que nosotros estamos usufructando o dándole digamos, un movimiento irregular, inconstitucional, ilegal,
porque debía ser otra autoridad la que tendría que trazar esta política. No, la política pública, la política de empleo público lo traza el Departamento Administrativo de la Función Pública. Eso no me lo inventé yo, está en la Constitución y en las leyes. Sí. Entonces, de ninguna manera nosotros estamos tratando, digamos, de usurpar ninguna función de nadie, porque nosotros somos respetuosos de ellas. Segundo, yo quiero que por favor, que se entienda con toda claridad, y lo digo con el mayor respeto, es que una cosa son los contratos de prestación de servicio que autoriza la ley 80, que están reglados, como ya se dijo en este programa, y que no tienen ningún problema, y nosotros no estamos diciendo, la resolución no dice que se tiene que hacer por 4 meses, por favor. Esos contratos los puede celebrar la entidad pública por el tiempo que el principio de planeación lo dé. Nosotros no estamos diciendo que un verdadero contrato de prestación de servicio, como ya se dijo aquí, una asesoría profesional en comunicación, una asesoría profesional en jurídica, una asesoría profesional en cualquier ámbito del desarrollo de la administración pública, es un instrumentalmente totalmente legal y nosotros no estamos hablando de esa Doctor clase Manrique. de contrato. Sí, doctor Manrique. Sí, pero, Mire, perdón, sí. Hay un punto y es que hoy la procuradora Margarita Cabello también aseguró que se podría generar una parálisis en el Estado porque estos 4 meses prácticamente resultan escasos para hacer toda la formalización. Entonces, ¿qué va a pasar? No, y ahí vuelvo, bueno, director, a la pregunta que no me respondió por hacernos usted, pues, la presentación de su caso ante la justicia, y es, ¿y qué le vamos a decir a los contratistas de hoy? Los que de verdad piensan que se van a quedar sin puesto. pues mire, primero hay que hacer una precisión, Juan Pablo, nuevamente. Es que ellos no tienen ningún cargo en la administración pública. Una cosa es el Claro, contratista. pero hay gente que lleva 5 o hasta 10 años haciendo una labor para una Y entidad renovando pública y contratos le todos los renuevan y le años. renuevan. O sea, usted ya se ha puesto a calcular la cantidad de demandas que luego va a tener que aguantar el Estado por Precisamente, cuenta de eso si exactamente, no los contratan luego. precisamente, Como en el precisamente Congreso. eso es lo que nosotros estamos preveyendo, un daño antijurídico que no ha sido creado por este gobierno y como también se dijo por la representante, que estamos totalmente de acuerdo que es un problema estructural que tiene el Estado colombiano. Nosotros lo que estamos diciendo es que los contratos, Juan Pablo, por favor, los contratos que se habían suscrito el año pasado ya terminaron. En este momento no hay relación contractual con ellos, pero no es por una decisión que ha tomado este gobierno, sino es por una decisión y por unas normas que hay. Y segundo, lo que nosotros estamos haciendo es dándole cumplimiento a los fallos de la Corte Constitucional que dijo, sigo en la explicación, no son los verdaderos contratos de prestación de servicio los que autoriza la ley, sino aquellos que se disfrazan para un interés político, aquellos que se disfrazan para hacer nóminas paralelas, aquellos que Pero se no son disfrazan para todos. precarizar el empleo. Eso es lo que nosotros no estamos diciendo y lo que yo les quiero explicar a ustedes es lo siguiente. Estamos, y como bien lo hizo la presentación la periodista Paola, nosotros dijimos para continuar, para avanzar en el proceso de formalización. Nosotros nunca hemos dicho que en 4 meses se va a hacer la totalidad de la formalización. ¿Dónde dice la resolución? Dice para que se tomen unas medidas por parte de las administraciones municipales, regionales y nacionales a fin de atender esta problemática. ¿Qué significa esto? Las administraciones tienen que tomar las decisiones correspondientes. Por ejemplo, proveer todos los cargos que están en provisionalidad. Segundo, ellos deben de tener los estudios porque la ley les ordena que cada 2 años tienen que estar mirando la necesidad del talento humano. Tercero, las plantas temporales, si fuera el caso, las plantas temporales. Y 4, nuevas figuras jurídicas laborales para integrar a esas personas en una nómina general de la administración pública. Entonces, de ninguna manera nosotros hemos dicho en las resoluciones, y por eso con el doctor Stalin de compra eficiente, nosotros, que es quien regula la contratación en Colombia, le dijimos exactamente, hicimos unas, digamos, aclaraciones, si se me permite el término, donde dijimos, mire, el contrato de prestación de servicio de la ley, y dijimos, esa circular salió, hizo todas las explicaciones necesarias. Nosotros, reitero, nosotros no estamos diciendo, y contesto su pregunta, Juan Pablo, nosotros nunca hemos dicho, acuérdense que yo expliqué aquí que no era coger un vaso de agua y vertirlo sobre otro de similares tamaños, no, nosotros no estamos garantizando nosotros no podemos garantizar que los contratistas que hoy existen van a permanecer, porque eso es una decisión independiente y autónoma
Claro, de cada pero administración. Es que ese es el problema. pero es que eso es una tragedia. Sí. O sea, mire, profesor Manrique, director del Departamento de Función Pública. Bueno, usted ha estado en la academia, no sé si como profesor de planta o como profesor de cátedra, pero pensemos que usted ha sido profesor de cátedra y entonces usted al año siguiente le decían, listo, este semestre sí le renovamos y luego el siguiente semestre sí el próximo. Y pues bueno, usted tenía más o menos con las universidades con quienes trabajara una cierta certeza de que seguía. En el caso del Estado es peor, porque aunque usted vive en la incertidumbre, pues hay personas que llevan 5, 6, 10. Conozco personas que llevan 15 años haciendo lo mismo como Perfecto, contratistas. Y usted se eso es lo imagina que que esa ordenó la persona Corte. le digan de repente, no, es que ahí tenemos una lista de elegibles, así que usted, después de 15 años, chao, muchas gracias, que le vaya muy bien. Hombre, ¿qué es eso? Juan Pablo, escúcheme, mire, precisamente, eso no, digamos, no culpen al gobierno actual, no lo culpen de esto, es que eso es un Claro, fenómeno pero ahí que es donde llevamos debería existir una perdón, solución. escúchame, un fenómeno que llevamos de 30 años de precarización y de privatización del empleo Claro, público. Entonces nosotros lo que Pero estamos diciendo, mira, vuelve. nosotros lo estamos planteando, perdónenme, lo que nosotros estamos planteando en este momento es la formulación de una política pública de cómo podemos formalizar el empleo público en Colombia, Juan Pablo. Y lo que le queremos decir a ustedes, claro, hay pero una, aquí, hay unas pero los directrices, contratistas ahí son escúchame, víctimas, perdóneme, y entonces los vamos pero, no, pero, esas o sea, víctimas, pero son esas víctimas de un víctimas no son proceso producto de este horroroso y gobierno. escabroso de contratación que se inventaron y ahora van a ser víctimas de la búsqueda de solución a un problema. Dos veces víctimas, No, personas que no no, tuvieron no. vacaciones, personas que no tuvieron derecho a prestaciones, personas que no tuvieron Eso es lo que hay, eso es infinidad lo de que cosas queremos y ahora los erradicar. vamos a Ahora sí, revictimizar, sin contrato. Vamos a erradicar el problema, dejándolos Juan Pablo. desempleados. Pero no, de ninguna manera. Mire, nosotros lo que no podemos decir es que o van a quedar o no van a quedar en la planta. Eso obedece a unos procesos que tienen que adelantar cada las entidades del orden territorial y nacional a fin de establecer con toda claridad cuántos son los empleos que se necesitan para la misionalidad de cada entidad, cuáles son sus características, etcétera, Juan Pablo. Es que aquí vuelvo y reitero que aquí ya se dijo por parte de los que han intervenido, ese contrato ha sido utilizado en forma ilegal, de una forma para Claro. No, favorecer intereses es políticos, que pero faltaba nosotros, más, Pero uno eso no no es quiere, culpa de los la pero, Corte contratistas. Constitucional, pero la y Corte hay muchos Constitucional ha dado contratistas, unas doctor órdenes Manrique, perentorias de formalización. pero es que hay unos contratistas, director Manrique, que sí son idóneos. Hay unos Ah, contratistas que no claro, fueron puestos ahí por políticos, que eventualmente de sí surtieron acuerdo, procesos de de selección. acuerdo, Y hay de acuerdo. contratistas que eventualmente, y de repente son muchos más de los que nos imaginamos, que no están ni por un palancazo, ni ¿De están ahí acuerdo? sentados haciendo nada. ¿De acuerdo? Y en realidad yo le Ellos pregunto no es a nombre podrán, de ellos. Y no porque yo ellos quiera podrán participar. que siga este sistema de contratación que he denunciado desde hace muchos años, pero Muy muchos bien, años, antes de que así existiera es, este programa. Pero el asunto así es es. que el cambio no puede ser, o la solución no puede ser, para afectar a quienes ya han estado afectados. Por eso digo, es que son unas víctimas que vamos a revictimizar en muchos casos. Favor reconozca que eso no es, digamos, no es una actitud de este gobierno. Lo que nosotros estamos haciendo es darle cumplimiento a los fallos de la Corte Constitucional, lo que usted ha venido denunciando, porque yo sé que usted le ha venido haciendo seguimiento, lo mismo que la periodista Paola, a este fenómeno. Yo no estoy diciendo que eso no sea cierto. Lo que le estoy diciendo es que esos contratistas no pueden ingresar automáticamente a la administración pública porque eso está prohibido por la Constitución. Segundo, que tiene que existir unos procesos de autonomía e independencia, como ya se dijo acá, de cada una de las entidades públicas para hacer sus estudios y determinar si son plantas temporales, ampliación de plantas o simple y llanamente sincerizar y decir, de estos 100 contratos, 30 sí son verdaderos contratos, 70 no, y vamos a hacer una planta temporal, y en esa planta temporal lo tienen que hacer con procesos meritocráticos, donde esos contratistas pueden participar y a esa experiencia le pueden dar un puntaje especial para que ingresen definitivamente en las plantas temporales. Y hemos dicho que con vocación de permanencia de esas plantas temporales. ¿Por qué con vocación de permanencia de esas plantas temporales? Porque nosotros lo que queremos decir entonces es que posteriormente a que se demuestre que esos sí eran los cargos que se necesitaban, se vuelvan definitivas y estas personas tendrán necesariamente que participar de un nuevo concurso de carrera administrativa
con la Comisión Nacional del Servicio Civil. No, Bueno, pues, pues, entendido, profesor sí. Manrique. Créame que muchos quedan preocupados. Hay otros que lo celebran y por supuesto que hay que celebrar que se den procesos de contratación transparentes y que se resuelva un lío que quedó hace tantos años en la conformación del Estado. Yo pienso, insisto, en, por ejemplo, una secretaria. Hay secretarias que el Estado tiene contratados por prestación de servicios y que muchas veces las escogieron a través de un proceso de selección común y corriente. Sí. ¿Qué va a pasar ahí? Y también en otros profesionales, de mayor o de No, es nivel, que hay, o de menor nivel. hay entidades donde, ya Hay lo hemos muchos que no son dicho, tienen más corbatas. contratistas que Hay muchos gente que no de son planta. corbatas. Y por eso es que la procuradora también habla de una parálisis en el Estado, porque pues hay muchas entidades que funcionan solo con contratistas, o la mayoría de sus Mm. cargos son contratistas, como RTBC, ya Claro. lo hemos dicho aquí, Mm. y otras más. Entonces, bueno, este será un problema, Juan Pablo, seguramente de largo aliento, porque además estos estudios de planta que deben hacer cada una de las entidades seguramente tomarán mucho más de 4 meses. Muchísimas gracias, director César Manrique, director de Función Pública, y estaremos muy pendientes. Volveremos con usted seguramente en los próximos días para seguir mirando qué pasa con esta situación. Hacemos una pausa, sigue la W en segundos, nos vamos al Congreso de la República, con unos contratos que eso sí son los que no deben existir, los que sirven para trata de personas. En segundos.